Saludos mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, espero que se encuentren bien, que donde quiera que usted esté, la bendición del Padre esté con ustedes, la protección del Hijo y ese consuelo del Espíritu Santo, que esté con todos nosotros, que Dios sea obrando donde usted se encuentre. Bienvenidos a Formación Bíblica 1, una asignatura donde nosotros nos vamos a gozar, donde vamos a aprender, donde vamos a crecer y donde les aseguro que la vida no va a ser igual. La vida no va a ser igual una vez que nosotros terminemos este trimestre, porque Dios está obrando en la vida de cada uno de nosotros. Dios va a obrar de una manera muy significativa y vamos a conocer muchas cosas que o hemos olvidado o eran desconocidas para nosotros. Entonces, los invito a que se den la oportunidad, que se permitan hacer esto. No desmaye por ningún momento, en ningún momento, no desmaye. Cuando sienta que va a flaquear, pídale al Señor que lo renueve, que lo ayude. Este es nuestro primer tema y lo cual va a ser el inicio de el camino que vamos a recorrer. En este rompecabezas que yo llamo, esta construcción, donde estamos de cero y vamos a ir subiendo poco a poco. Algunos, como ya lo digo, saben por dónde vamos, otros un poquito menos, pero la idea es eso. La idea es que refresquemos, que aprendamos, que crezcamos en los caminos del Señor y que conozcamos bien los instrumentos que el Señor nos ha dado. Entonces vamos a hablar del canon. ¿Qué significa la palabra canon? La palabra canon viene del griego kanon, que significa vara, caña, por extensión un instrumento de medida, regla, norma. Es una colección de libros. Instrumento de medida, colección de libros, una regla, una norma. Ya ustedes pueden ir elaborando lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, ya lo pueden ir elaborando. Ahora, el apóstol Pablo en 2 de Corintios 10:13 dice así. 2 de Corintios 10:13 dice así el apóstol Pablo. Y es muy importante que nosotros relacionemos lo que significa esas palabras: instrumento, medida, regla, norma, colección de libros. Y él dijo así: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios. Aquí está diciendo precisamente quién es el autor, que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Dios nos ha dado por medida para llegar también a vosotros. Dios ha dado la medida para llegar hasta nosotros. Y nosotros tenemos también que el mismo apóstol Pablo en Gálatas 6:16, él continúa hablando de lo que significa el canon. Y en el 6:16 de Gálatas dice así: el que es, Gálatas 6:16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. A todos los que anden conforme a esta regla, a todos los que anden conforme a esta regla, paz sea a todos vosotros. Entonces se puede ver lo que significó que ese instrumento, esa medida, esa regla y la colección total de esos libros. Entonces se escribió en un periodo de 1500 años. 1500 años. Y en ese periodo de alrededor del año 1450 antes de Cristo es cuando se comienza a recopilar la primera fuentes. Y entonces se escribió comenzando con Moisés y terminando con el apóstol Pablo en el año 100 después de Cristo, que termina con él, y es donde se hace que esto sea así. Comienza Moisés, termina el apóstol Pablo, el apóstol Juan. La Biblia se escribió usando los materiales de escritura de aquella época, escrita en papiro,
que era usado en Egipto desde el año 3000 a.C. Es una planta acuática cultivada en estanque con una fibra interior en su caña que se hacían tiras de papel de unos 36 centímetros y de largo por 25 centímetros de ancho, pegadas una sobre otra con almidón, hasta hacer hojas de papel blanco que duraban cierto tiempo y eran útiles para el momento. Entonces ahí se puede ver que se usó el papiro. Ahora, la expresión del canon del Antiguo Testamento significa sencillamente la expresión de los 39 libros aceptados por los mal llamados protestantes. Por los mal llamados protestantes. Yo pregunté cuando estábamos viendo la clase en vivo, ¿qué era un protestante? Y les dije, ¿dónde consigo yo un protestante? Entonces, protestantes son todos aquellos los que se rebelaron, o mejor dicho, los que siguieron la línea que en 1517 Martín Lutero enfrentó al oponerse al clero con las ventas de indulgencias y las penitencias que les ponían al pueblo. Entonces, todo aquel que se rebeló contra el clero, con ese clero que ya venía subyugando, maltratando al pueblo y que estaba haciendo que la corrupción dentro de la iglesia se hiciera perenne. Entonces, ya ese movimiento que se había fraguado desde el siglo X, XI, XII, XIII, XIV, XV, cobra fuerza en una voz, en la voz de Martín Lutero, que ya dice, ya, el clero no puede seguir con esta forma tan grotesca de hacer cristianismo. Y Martín Lutero es la voz oficial, cosa que no es de esta clase, pero que es necesario saber que hubo precursores y pre-reformadores antes de la llegada de Martín Lutero. Martín Lutero fue el que dio el paso definitivo para que se instaurara una reforma. Entonces, si cuando a usted le pregunten dónde está un protestante, yo lo estoy viendo al frente y aquí está otro. Somos protestantes. Si por decir que estamos en contra, no en contra, si por decir que nos pertenecemos a la iglesia romana, se me va a catalogar de protestante y se me va a decir que protesté contra un sistema corrupto, un sistema dañado, un sistema que no servía. Amén, mi hermano. Yo lo acepto y le doy la gloria a Dios por ser protestante. Entonces usted, mañana, cuando esté en una institución, cuando esté frente a un letrado, frente a una persona que conozca de estos términos, y a usted le digan, tú eres un protestante, usted simplemente, mi hermano, mi hermana, mi hermano, digan, sí, soy protestante, me siento feliz, me siento agradecido y doy gloria a Dios por ser protestante y ser parte de ese movimiento cristiano que dijo, quiero volver al origen. Entonces, siéntase cómodo, siéntase bien en que le digan, que le pregunten, ¿eres protestante? Sí, no tengo problema con eso. Entonces, otro material que se usó en la antigüedad para la elaboración del canon fue el pergamino. ¿Qué era el pergamino? Un material caro y durable. Se usaban para su elaboración pieles de ternera, oveja o cabra. Aquí viene una pregunta muy importante. Escuchen esto, pieles de ternera, ovejas, cabra. Entonces, si yo tengo una cabra, tengo una ternera, tengo una oveja y quiero escribir, mátame la ternera que quiero escribir. No, es imposible. Tengo que ir al pergamino, tengo que ir al papiro para poder escribir. Entonces eso pasó con esto. ¿Quiénes podían escribir de esta manera? Los que tenían recursos económicos eran los que podían escribir en pergamino. Entonces la tinta con que se escribía se hacía mezclando hollín y aceite con una sustancia mucilaginosa que producía una tinta bastante durable. Estos escritos se conservaban en rollos, cosiendo las hojas de papiro o pergamino unas con otras hasta formar largas tiras que se enrollaban
para facilitar su lectura y guardarse. Ahora, muy importante esto. ¿Dónde están las citas que comprueban esto que se está diciendo y que se comprueba la veracidad del autor? Entonces, yo les voy a dar una serie de citas y ustedes las van a ir leyendo en la medida de sus posibilidades. Deuteronomio 4:1-2, Deuteronomio 12:32, Proverbios 36, Apocalipsis 22:18-19, Éxodo 32:16, Éxodo 24:17. Dios, el Eterno, mandó a Moisés a poner por escrito las leyes. Dios mandó a Moisés en el monte Sinaí a escribir y a poner todo por escrito. Entonces, ahí Dios le dio esas instrucciones a Moisés. ¿Dónde se las dio? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Ahí Dios le dio a Moisés que escribiera las leyes. ¿Dónde consigo yo esas leyes? Dentro del canon. Esas leyes son unas instrucciones que Dios le da al hombre cómo se debe regir y cómo se debe de comportar. Entonces, con esas leyes arranca lo que significa la palabra de Dios dada a un hombre. Después, posteriormente así, se nace la ley mosaica, lo que luego se llamaría Torá, y quien fue su máximo líder, Moisés. Pero el texto tiene que seguir y continuar. Después aparece Josué, que añadió nuevas leyes y ordenanzas dadas por Dios. En Josué 24:25 están esas leyes y esas ordenanzas que Dios dio. ¿Qué pasa con Josué? Y en este capítulo 24 se lo recomiendo, mi hermano. Es una joya, es una belleza, es algo hermosísimo el capítulo 24 de Josué. Porque el capítulo 24 de Josué es una declaración donde Josué en la ancianidad, esto es parte de los libros históricos, cuando veamos los libros históricos, pero un adelantico. Josué está a punto de morir, ya está anciano. Josué ha hecho todo, de ser ese hombre de confianza de Moisés, ese hombre que se atrevió a meter la gente, a sacar la gente del desierto y llevarlo a la tierra prometida. Y ya Josué está a punto de morir. Josué está viendo algo. Josué está viendo un coqueteo que tiene el pueblo de Dios con los vecinos, con los pueblos paganos. Y Josué está, y ya va. Aquí está pasando algo. Y entonces Josué, ¿qué hace? Josué llama a todos un cabildo, los llama a todos para que todos se reúnan, los líderes de cada tribu se reúnan, y entonces esos líderes de cada tribu escuchen la palabra que Josué va a dar en ese capítulo 24. Y Josué le dice: yo veo que aquí pasa algo raro. Nuestro Dios nos dijo en Deuteronomio que no nos juntemos con nadie, pero ustedes los veo coqueteando. Y aquel versículo famoso que nosotros tenemos y que los pegamos en la pared, y yo no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Ese versículo tiene un significado en este capítulo, porque Josué, delante de Dios, él dice: yo no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Él se está librando de la responsabilidad de ese pueblo. Y entonces esas leyes y esas ordenanzas van a estar ahí. ¿Por qué? Él se las entrega al pueblo. El pueblo, lean todo el capítulo para que ustedes puedan entender. El pueblo dice: no, Josué, no te traicionaremos. Jamás traicionaremos a nuestro Dios. Cosa que fue mentira. Porque el libro de los jueces dice que se corrompieron. Ezequías mandó a coleccionar en las enseñanzas de Salomón. Proverbios 25:1. Ezequías, un rey del sur, de los buenos. También eso lo vamos a ver. ¿Qué significa sur? ¿Qué significa norte? ¿Qué significan reyes buenos? ¿Qué significan reyes malos? Y eso lo vamos a entender. 13º rey de Judá, aproximadamente en el año 724 y 695 antes de Cristo. Reformador religioso, próspero gobernante. Es muy importante, eso lo vamos a ir descubriendo. Este es nuestro primer tema. Ustedes dirán: tiene mucho contenido, tiene mucha fuerza.
es mucho. Hermano, no se desesperen, tengan calma, por favor, se los pido, tengan calma, que sí se ha dado el caso, ya son casi 9 años dando la materia. Se ha dado caso que hermanos no entienden el principio, no entienden el principio, y después va a llegar un día de la semana, un día en la semana, no muy lejano, donde ustedes van a entender todo lo que se está diciendo. Un día van a decir, wow, profesor, al fin entendí toda la clase. Entonces le digo, no se desesperen, que vamos a ir caminando poco a poco. Apenas es el tema 1. Yo estoy diciendo cómo nació el canon. Entonces, así como Josué y todo eso, sucesivamente la Biblia o el canon se fue extendiendo con hombres que Dios permitió que escribieran. Y así avanzó, así avanzó. Entonces, eso fue lo que significó toda la parte, cómo se desarrolló el canon. Antes del destierro, existen muchos lugares en las Sagradas Escrituras que demuestran que los hebreos cuidaron todos sus escritos. El Antiguo Testamento tiene, yo nada más hice fue una pincelada, 3.800 afirmaciones de que la Biblia proviene de Dios. Yo lo que hice fue unas pinceladas, mi hermano. El Antiguo Testamento tiene 3.800 afirmaciones. El canon tiene gran importancia porque hay todo tipo de escritores. Escuchen bien, todo tipo de escritores. Reyes, los que podían matar terneros y Dios usó. Díganme dónde consigo uno. Un rey que haya escrito. El rey David, el rey Salomón. Ellos son reyes que escribieron. Profetas. Profetas, tenemos los profetas mayores, tenemos los profetas menores. Los pastores, David era un pastor. Los labradores, los pescadores, como Pedro. Los colectores de impuestos, como Mateo. Los doctores, como Lucas. Los ricos, como Salomón. Tenemos los pobres, que también escribieron. Los educados. ¿Dónde están los educados? Por un lado tengo a Moisés, por un lado tengo a Esdras, por un lado tengo a Daniel, por otro lado tengo a Pablo. ¿Dónde más podemos conseguir? Que escribieron sobre temas que Dios quería darle al hombre. Hablaban de Dios, hablaban del hombre, hablaron de la moralidad, hablaron de la salvación y la vida eterna. Entre ellos hubo esta palabra que es importante que la grabemos. Hubo armonía. Hubo armonía. Entre todos ellos, le dije 1400, 1500 años aproximadamente, hubo armonía. Algo impresionante. 1500 años, imposible que se conocieran. Y hubo armonía. Hubo armonía en el texto inspirado por Dios. La clasificación temática de los libros del canon bíblico, como aparece hoy, no existía en la antigüedad. No existía. Lo que nosotros tenemos hoy aquí, esto no existía como tal. Tampoco las divisiones actuales de los capítulos. Pero fue Steve Langston en el siglo XIII, y en el año de 1231 aparece la primera Biblia con capítulo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué maravilla, antes era corrido. Pero él dijo, no, esto hay que separarlo. Y creó los capítulos. Una bendición. Tampoco tenía versículos. Y fue el francés Robert Estienne, en el año de 1551, que le puso los versículos. Mi hermano, esto es impresionante. Esto es una labor de Dios. Y así fue que la Biblia fue el primer libro publicado en el año 15, en el siglo XV, perdón. ¿En qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? Es necesario que se entienda esto. El idioma del Antiguo Testamento fue el hebreo. Hebreo. Si a usted le preguntan, ¿y dónde deja el arameo? Usted responsablemente dice, no se puede decir que el escrito está en arameo. Porque lo que representa al texto bíblico se llama el idioma hebreo. Unos pocos capítulos, versículos no hacen la diferencia. Por ejemplo, Esdras en el capítulo 4, 8,
tiene un poquito de, y en el 7:12 al 26 de arameo. Daniel en el capítulo 2:4 al 7:28, un poquito de arameo. Un versículo de Jeremías, una palabra de Génesis, son los únicos que están en arameo. Por eso no se le puede decir que el idioma oficial del Antiguo Testamento sea hebreo. ¿Cómo fue la transmisión del texto antiguo? Oral, oral. Relatos, cantos, oraciones, paralelismo, etc. De padres a hijos. Esa palabra padre también es necesario que agarren el tiz. Un tiz cuando estén leyendo la Sagrada Escritura. Padre es, lógicamente, el biológico, el que engendra. Ese es el padre, está muy bien. Pero aquí en este contexto, cuando es padre, es el líder, es el patriarca, es el responsable, es el guía. Cuando ustedes estén leyendo el texto sagrado, el padre Abraham, ese padre Abraham era de los suyos y era de toda la comunidad. Cuando ustedes ven a Moisés como un líder, Moisés es un padre. Y así sucesivamente, cada uno de ellos va a ser un líder y un padre que transmitía el mensaje de generación en generación, de padres a hijos. Entonces, establezcamos esa relación dentro de nuestro texto. Establecieron reglas claras del texto con una nota si era necesaria. Ellos establecían una nota, los masoretas ponen una nota si era necesario. Y después llega la tradición escrita. Ahí es que se plasma el texto como tal. ¿Qué pasa en la escritura? Dios usó hombres inspirados por el Espíritu Santo. Hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pusieran por escrito la interpretación. Ok. Ahora, ¿qué es inspiración? Entonces, significa sencillamente exhalada por Dios. Dios exhaló. Exhaló. La inspiración nos comunica el hecho de que la Biblia es realmente la palabra de Dios y hace que la Biblia sea única entre todos los demás libros. Ezequiel 1:1-3 tiene una cita que, wow, una cita impresionante, mis hermanos, una cita hermosísima, una cita donde se evidencia, y se las voy a leer porque es una joya. Mire cómo dicen. Aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¡Wow! ¡Qué bonito! Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Cómo está este cielo nublado? Ahí está eso. Segunda de Timoteo 2, Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la palabra es inspirada por Dios y conocemos la cita. Y Apocalipsis 1, 10, 11. También es necesario que esas tres citas se lean para que podamos comprender lo que significa la inspiración. Inspiración. Este concepto del diccionario de la Biblia de Merrill, este concepto del diccionario manual de la Biblia de Merrill es, mi hermano, clave. Y es el mejor concepto que yo he podido conseguir. Es una especial influencia del Espíritu Santo en guiar a ciertas personas a hablar y escribir lo que Dios quería comunicar a otros. Repito, es una especial influencia del Espíritu Santo en guiar a ciertas personas a hablar y escribir lo que Dios quería comunicar a otros, sin anular, escúcheme esto es lo que a mí me gusta, sin anular su actividad individual o su personalidad. Dios no anuló ni su actividad particular, individual, ni su personalidad. Es importantísimo porque ¿qué ocurrió? Aquí ocurrió de que Dios no anuló la personalidad de
de un Pedro, Dios no anuló la personalidad de un Moisés, Dios no anuló la personalidad de un Pablo. Pablo fue antes y después con su misma personalidad, solamente que el Pablo después de la conversión es un Pablo que cambió, que se modificó, que se renovó, pero siguió siendo el líder y teniendo un carácter fuerte, pero encaminado a la obra del Señor. Los libros inspirados y recibidos de parte de Dios es una prueba de la veracidad del canon. Esta prueba de esta veracidad del canon está comprobada de que sí se da y sí se dio en la antigüedad. La autoridad decían que Dios era el único autor, que era profética, escrita por un hombre de Dios, auténtico. Los padres de la iglesia decían, si hay duda, elimínalo. Dinámico, tiene el poder de Dios. Ese texto tiene el poder de Dios. Y fue recibido, reunido, leído y usado y aceptado por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios podía estar en cualquier cantidad de pecados, en cualquier cantidad de desórdenes y todo lo demás, pero ellos sabían cuando las cosas venían de Dios. Ellos sabían. Ellos sabían cuando venía de Dios. Entonces es muy importante que entendamos lo que estamos diciendo. Es importante para que podamos comprender lo que se está diciendo y lo que se está haciendo. Ahora, canon, ¿qué es el canon desde los diferentes puntos de vista? Canon judío, la Septuaginta, el canon católico, el canon protestante. ¿Qué es el canon? Entonces es necesario que lo veamos desde ese punto de vista para poder entender hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos. Canon judío tiene 24 libros en 3 sesiones, conocidas como Torá o ley, instrucción o enseñanza, que son los primeros 5 libros de Moisés, que nosotros llamamos Pentateuco, llámese Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces esos 5 libros van a ser la Torá o la ley, y de hecho son la ley. Después viene el Neivim, que son los profetas, y el Ketubim, que son los escritos. Ahora algo muy interesante, que son los 39 libros del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana evangélica o protestante. Son los libros que están aquí. Son los libros que están aquí. Y entonces esos son los que conforman el canon judío. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que el canon judío y el canon protestante van a ser lo mismo. Un canon judío y un canon protestante van a significar lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen unos bloques que hacen 24 y nosotros lo tenemos separado y nos hace 39. Entonces, vamos a tener paz que tenemos un canon judío y tenemos un canon cristiano, pero tenemos el mismo canon. Ahora, ¿qué pasa con la Septuaginta? Es el canon griego que nace de un grupo de judíos de Alejandría que hablaban griego y así responder a las necesidades de la comunidad religiosa, que se llevó a cabo entre el año 250 y 150 antes de Cristo. Esta traducción se hizo para la sinagoga de aquella época. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? Este canon griego nace de la Septuaginta en Alejandría. Yo les dije cuando comenzamos la clase que esto era así. Voy a poner un ejemplo sencillo. La diáspora. Los venezolanos están en diáspora, los venezolanos se han ido mucho. Y entonces así pasó con este pueblo. Estaba el cautiverio babilónico, el cautiverio babilónico terminó y entonces ellos pudieron retornar a sus sitios de origen. Pero el que estaba acomodado, el que estaba bien, no iba a regresarse, hermano. Igual que pasa con los venezolanos. Muchos de los venezolanos que se han ido para el exterior no van a retornar. No van a retornar por la sencilla razón de que ya ellos están acomodados en el exterior y no van a venir a comenzar de cero. Entonces, a estos judíos se les estaba olvidando el idioma hebreo. Entonces, ¿qué pasó? Nació la Septuaginta. ¿Pero por qué nació? Nace para eso, para que pudieran conservar sus orígenes. Entonces, ¿qué pasó? Pasó de la siguiente manera. Y miren dónde está ubicada. Está ubicada en el 250 y 150 antes de Cristo. ¿Qué pasa en este periodo? Si nosotros cuando terminamos en Malaquía, hay un salto hasta Mateo,
de 400 años, que se llama periodo de silencio, periodo intertestamentario, periodo entre los dos testamentos, donde Dios no habló, Dios guardó silencio, Dios no pronunció palabra. Entonces, dentro de esos 400 años se escribe esto. ¿Por qué? Porque estos libros van a tener los libros, esta versión va a tener los libros apócrifos. ¿Por qué va a tener los libros apócrifos? Porque fueron en estos 400 años donde hicieron presencia. Entonces es muy importante eso, y eso está ahí. Es muy importante que eso se entienda. Ahora, llega un canon católico, que en resumidas cuentas el canon del Nuevo Testamento de la Iglesia Católica quedó consagrado en el Concilio de Trento, acontecimiento que se da entre el año 545 y 1563, y más concretamente en el decreto sobre las escrituras canónicas, emitido el 8 de abril de 1546. Y dice así. Entonces, ahí se ve lo que significaba el canon de la Iglesia Católica. ¿Qué pasó en Trento? ¿Y por qué Trento? Pasó lo siguiente. Martín Lutero en 1517 lanza una reforma. Se rebela contra el clero. Y al rebelarse contra el clero, diciendo de que todo es por la palabra de Dios y que todo es a través de la fe, entonces el clero se rebeló. Y él se le revela al clero, y el clero se enojó, y entonces el clero tardó hasta el año de 1545 para despertar y reaccionar. Y entonces ellos hacen un concilio que se llama el Contrarreforma. Contrarreforma es el Concilio de Trento en 1545, porque es una contrarreforma a lo que Martín Lutero había dicho. Entonces, eso quedó consagrado ahí. Y en el Concilio de Trento se establece que la Iglesia es la única y verdadera universal, que todos los que no están con la Iglesia Católica son hermanos separados o protestantes, y quedó consagrado de que todo tenía que ser dicho por la Iglesia Católica Universal. Entonces, el que no estaba con la Iglesia Católica era excomulgado, y eso fue lo que ocurrió en el Concilio de Trento. Entonces, para que tengamos una idea. Pero ya anteriormente, el concilio de Chania, algunos dicen Chania, otros dicen Chania, ellos establecieron algo. Otros dicen que este concilio es hipotético, que no se dio. Pero independientemente si se dio o no se dio, el significado de lo que aquí dice es importante. Es el nombre dado hipotéticamente a una reunión de líderes judíos que supuestamente tomó lugar en el año 70 después de Cristo. O sea, después que el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos. Supuestamente fue durante este concilio que confirmaron los 24 libros del canon hebreo y no admitieron la inclusión de ninguno de los libros apócrifos. Por eso es que hago la mención de esto de Chania, porque ellos no incluyeron ninguno de los 24, ninguno de los libros apócrifos. Y dice, aunque era hipotético, aunque esta reunión no haya ocurrido, los 24 libros del canon hebreo ya habían sido establecidos desde mucho antes, porque un grupo de eruditos lo haya decidido, sino porque la gente de Dios independientemente habían reconocido y usado estos como auténtica palabra de Dios. Lo que les dije, la gente podía estar en cualquier situación, pero ellos respondían a la palabra de Dios. Y sabían que era la palabra de Dios. Y sabían que provenía de Dios. Entonces, eso quedó así. En el primer siglo, los diferentes libros fueron escritos, copiados y diseminados por primera vez en las iglesias. En las iglesias, estoy hablando del texto, del canon. En la primera mitad del siglo segundo se hicieron mucho más conocidos. Se leían en la iglesia y se citaban con autoridad. En la segunda mitad del siglo segundo se les dio lugar junto al Antiguo Testamento como escritura. Se traducían y se hacían temas de comentario. En el tercer siglo se reunieron en un todo, se habló de ellos, del Nuevo Testamento, y por un proceso de examen fueron separados de las otras escrituras. En el siglo IV, los escritos de los padres afirman que las conclusiones alcanzadas fueron aceptadas universalmente por todos los cristianos. En otras palabras, quedó el canon fijado. Ahora vamos a lo que
a donde tocamos la fibra ahorita. Pues bien, el decreto que consagró Trento decía así: tiene 7 libros apócrifos. Trento desafió la rabia que tenían los sacerdotes en Trento. Ellos desafiaron la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que esos libros eran apócrifos. Y entonces ellos lo anezaron. Que faltaban en el evangélico o cristiano: Barú, eclesiástico, o sabiduría de Jesús de Ben-Sirá, sabiduría, Judí, Tobías, Macabeo 1 y Macabeo 2. Ellos ya sabían, pero Trento los consagró. ¿Para qué? Para ellos diferenciarse y así imponer su dogma. ¿Qué significa apócrifo? Significa escondido, enseñanza, enseñan cosas que no son verdad e históricamente no son libros inspirados por Dios. ¿Por qué no son canónicos? Tienen inexactitudes, anacronismos históricos y geográficos. Esto quiere decir error de cronología, orden y fecha. Enseñan doctrinas falsas. Carecen de elementos de poder profético, poético y sentimientos de la palabra de Dios. Al decir esto, no concuerdan con los libros que son verdaderamente los libros inspirados por Dios. Por eso es que cuando usted le preguntan ¿por qué ese libro? Porque ese libro no es inspirado por Dios. Ese libro tiene fechas erradas, lugares errados y no tiene la aprobación de Dios porque fue escrito en el periodo intertestamentario cuando Dios guardó silencio. Aquí están los tipos de canon: el canon judío, el canon protestante, el canon católico y el canon ortodoxo, que al igual que el canon católico significa lo mismo. Josefo es un historiador del siglo I, judío, historiador judío, y él explicó lo que significa el canon. Desde Atarjerjes hasta nuestros propios tiempos se ha escrito una historia completa. Esta afirmación de parte del más grande escritor judío del siglo I después de Cristo muestra que sabía de los escritos ahora considerados por la apócrifa. Según el punto de vista de Josefo, no había palabra de Dios añadida a la escritura después de alrededor del año 435 antes de Cristo. Eso lo dijo Josefo, un judío. No había palabra escrita 435 años antes de Cristo. ¿Qué dirá entonces en cuanto a los libros apócrifos? La colección de libros incluidos en el canon de la Iglesia Católica Romana, pero excluidos del canon por el protestantismo. Los judíos nunca aceptaron estos libros como escritura, pero en toda la historia temprana de la Iglesia hubo una opinión dividida en cuanto si se deberían ser parte o no de la escritura. Ya desde el mismo siglo I, siglo II, ya las divisiones, las disputas ya se estaban dando por estos libros. Ciertamente la evidencia cristiana más temprana va decididamente en contra de considerar la apócrifa como parte de la escritura, pero uno de los apócrifos gradualmente aumentó, el uso de los apócrifos aumentó en algunas partes de la iglesia hasta el tiempo de la Reforma. El hecho de que Jerónimo incluyó estos libros en la Vulgata latina dio respaldo a su inclusión, aunque el mismo Jerónimo dijo que no eran libros del canon, sino meramente libros de la iglesia. El mismo Jerónimo lo dijo, el autor de la Vulgata. Entonces, a las pruebas me remito. Aquí tenemos ejemplo de que por qué no son canónicos. No hay marcas en estos libros que atestiguen el origen divino. Judí y Tobías contienen errores históricos y cronológicos y geográficos. Estos libros justifican la falsedad y engaño y hacen que la salvación dependa de obras o méritos. Imagínate eso. Eclesiástico y sabiduría de Salomón inculcan una moralidad basada en la convivencia. Escuchen. Sabiduría enseña la creación del mundo con material preexistente. Eclesiástico enseña que dar limosna hace expiación de pecado. Wow. En Barú se dice que Dios oye las oraciones de los muertos. Y Macabeo hay errores históricos y geográficos. Entonces, ya tenemos una idea de que por qué
no son canónicos. No fue sino hasta 1546 que el Concilio de Trento dio la respuesta a la Iglesia Católica, las enseñanzas de Martín Lutero y la Reforma Protestante, que se extendía rápidamente. Eso fue como un desafío. A ratificar a la apócrifa dentro del canon, los católicos romanos podían sostener que la Iglesia tiene autoridad de declarar una obra literaria como escritura, en tanto que los protestantes habían sostenido que la Iglesia no puede hacer que algo se considere escritura, sino que solo puede reconocer lo que Dios ya ha hecho, que se escriba con sus propias palabras. Entonces, por eso es que los libros apócrifos no son reconocidos. Y yo les voy a dar un consejo. Si usted no tiene necesidad de ir a esos libros, no vaya, mi hermano. Porque si usted no ha estudiado, no ha analizado, no ha profundizado un libro de los 39 que tenemos aquí, no se mete a inventar, no invente. Ni yo como teólogo invento buscando nada en esos libros. No tengo nada que ir a buscar allá. Y tengo que vivir metido en la investigación y en todas las clases que preparo. No me meto en esos libros. Entonces quédese quietecito. Conocer las características literarias del Antiguo Testamento. Esto va a ser rasante. ¿Por qué? Porque el tema 10 habla de detallar esto que está aquí. Narraciones poéticas, obras poéticas, escritos poéticos, códices legales o apocalípticos. Esa es la característica literaria del Antiguo Testamento. ¿Qué tiene el Antiguo Testamento? Tiene ley, tiene historia, tiene profecía y tiene poesía. La ley, biografías, genealogías, decretos, preceptos, condiciones y principios. ¿Qué es la ley y el Pentateuco, mi hermano? Te repito, en el tema 10 hablo de ley, hablo de Pentateuco, hablo de historia, hablo de profecía, hablo de poesía detalladamente. ¿Qué libros lo conforman y por qué se da ley? ¿Por qué se da la historia? ¿Por qué se da la profecía? ¿Qué es profecía y qué es poesía? En el capítulo 10. La historia es narraciones alrededor del pueblo, del rey, del sacerdote y del profeta. La profecía habla de los profetas, cortesanos y cultos. La poesía, lenguaje figurado, ausencia de rima, se basa en las ideas existentes y el paralelismo. Entonces, tengan paz, tengan calma de que cuando lleguemos al capítulo 10 vamos a ver eso. Ahora aquí hay una parte muy importante, el testimonio de Cristo acerca del canon del Antiguo Testamento. En Lucas 24:44, en el aposento alto, Jesús dijo a sus discípulos, Él indicó las 3 secciones en que estaba dividida la Biblia hebrea: la ley, los profetas y los escritos. Aquí llamamos salmos. Jesús no estaba de acuerdo con la tradición orales de los fariseos, pero no, como lo dice Marcos 7 y Mateo 15, pero no sucedía lo mismo con su concepto de canon hebreo. No existía evidencia alguna de las disputas entre él y los judíos en lo concerniente a la canonicidad de algunos de estos libros. Jesús no tuvo discusiones por el canon con ningún judío, con ninguno de ellos tuvo discusiones. Él tenía problemas con la tradición oral que ellos vivían y que ellos practicaban. Lucas 11:51, también Mateo 23:35 dice así: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, Jesús confirma aquí su testimonio respecto de todo el canon del Antiguo Testamento. Abel fue el primer mártir de la Biblia, Génesis 4:8. Zacarías fue el último que se menciona de acuerdo con el orden del Antiguo Testamento, habiendo sido apedreado mientras predicaba al pueblo en el patio de la casa de Jehová. Segunda de Crónicas 24:21. Ustedes dirán, ¿y por qué Segunda de Crónicas? Porque en el canon hebreo, Crónicas es el último libro de la Biblia. Y no Malaquías como lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos una estructura cronológica de acuerdo al orden de los escritos. Ley, historia, poesía y profeta. Eso se los voy a explicar también cuando lleguemos al capítulo 10. Génesis era el primer libro del canon hebreo y Crónica el último. Jesús dijo básicamente desde Génesis hasta Crónica, o de acuerdo a la Biblia de nosotros, desde Génesis hasta Malaquías. Ok,
¿Qué persigue todo esto? En la tradición judeo-cristiana, el canon tiene un propósito triple. En primer lugar, identifica y conserva la revelación a fin de evitar que se confundan con las reflexiones y posteriores en torno a ella. Tiene el objetivo, además de impedir que la revelación escrita sufra cambios o alteraciones. Por último, brinda a los creyentes la oportunidad de estudiar la revelación y vivir de acuerdo a los principios y estipulaciones. Entonces, esto es la tradición judeocristiana y el propósito del canon nuestro, mi hermano. Ok, esta palabra quiero que se la graben, que se la mentalicen, que eso es lo que vamos a elaborar durante un trimestre. ¿Qué es una línea de tiempo? Una línea de tiempo es una herramienta que se utiliza para registrar y ordenar datos cronológicos como fechas, periodos de tiempo de forma clara y sencilla. En ella podemos relacionar acontecimientos importantes y los personajes que participaron en ella con la fecha en que ocurrieron. La línea de tiempo nos permite comprender fácilmente algunos sucesos históricos. En una línea de tiempo vamos a entender la historia del canon. En una línea de tiempo, usted, sin tener una Biblia al frente, usted va a expresar la ley, va a expresar lo que significa el Éxodo y va a expresar lo que significa llegar a la tierra prometida, va a expresar el libro de Jueces, va a expresar lo que significa la monarquía unida, después la monarquía dividida, el reino del norte, el reino del sur, la profecía y el silencio, sin tener la Biblia en la mano, porque eso lo hace una línea de tiempo. Eso lo va a hacer una línea de tiempo, mi hermano. Entonces, confiemos que así va a ser, que sí vamos a entender lo que estamos estudiando aquí, porque yo estoy facilitándole a ustedes las herramientas para que podamos lograrlo. Ustedes están en un nivel alto de formación, un nivel alto que, como yo se lo dije en el Zoom, aquí ustedes están formándose a un nivel hasta universitario. ¿Por qué? Porque esa es la finalidad, de que ustedes alcancen ese nivel, porque yo no sé los planes que tiene el Señor para ustedes, pero el Señor sí lo sabe qué planes tiene para ustedes, y por eso los está preparando y los está formando. Así que, mis hermanos, tomen en consideración que eso es así. Ustedes dirán, wow, pero tanta información. Sí, mis hermanos, tanta información que es necesaria que la aprendan. Yo les hablé toda esta hora de la Biblia. Eso fue lo que yo les hablé, mi hermano. Yo les hablé del canon. Y el canon es esto. Simple y llanamente, yo les hablé de la Biblia. De eso les hablé, mi hermano. De la Biblia. ¿Cómo no amar la Biblia? ¿Cómo no quererla? ¿Cómo no amar el Antiguo Testamento? Si apenas es que vamos a entrar ahí. Entonces, mi hermano, bendiciones. Bendiciones. Que Dios cada día le dé sabiduría. Y si no la tiene, pidámosela a Dios, que Dios la da. El Señor dice en Santiago, pidan sabiduría. Y yo le digo todos los días, Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría. Y así la pido para ustedes, que Dios le dé sabiduría para poder lograr esto. Un abrazo, mis hermanos, Dios me los guarde.